Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Har. La Dama del Abanico. Como es este libro de historias, tradiciones y leyendas de calles de México, de don Artemio de Vallarispe, pues esta es una leyenda del Callejón de las Golosas, que hoy se llama República de Haití, en el centro histórico. Estaba entre las calles del Puente del Cuervo, que también tiene su historia, Rejas de la Concepción y Zapateros, que son República de Colombia, la segunda de Aquiles Cerdán y la que fue la sexta del reloj, hoy de República de Argentina. Dice, era un corrompido y sensual Longinos Peñuelas, así se llamaba, Longinos Peñuelas. Desde muy muchacho le gustaba doñear, o sea, irse con las doñas, vivir libre y deshonestamente con impúdicas mujerzuelas de esas del disoluto gremio, arrumbadas en el arrabal, en barrios extraviados y sospechosos. Pecaba el mozo en el vicio de la carne, ilícita y deshonestamente. Era dado a todo género de desvergüenzas. Siempre fue de mala intención y dañadas costumbres. Ya de mayor su vida era holgada, sin rectitud en sus acciones, vida de parranda y de tuna. Pues esos que andan con las tunas, la guitarrita y todo eso. Demasiado apetito en lo carnal, y a pesar de sus desaforados excesos, no estaba nunca satisfecho el maldito mancebo. Ya de hombre y dado el torcido camino que llevaba, cayó en escandalosas abominaciones. Oh, ya se imaginarán las abominaciones contra la naturaleza. Cada día se iba despeñando, más y más en mayores tropelías contra el pudor, siguiendo contentísimo los consejos de su buen amigo, Lucifer. Longinos Peñuelas atropellaba el decoro de mujeres de cualquier estado y condición que fueran, señoras o artesanas, solteras o casadas, a pesar de tener mancebas, o sea, amantes, fijas, en cuyos brazos malgastaba el tuétano de sus huesos. Veía alguna y en el acto se deshacía en afán de poseerla. No le importaban padres terribles, maridos o hermanos. Sobre todo sobre todos ellos pasaba su ansiosa apetencia. En su cuerpo tenía longinos peñuelas, heridas de bala, de puñales, de espadas, y no enmendaba las perversas costumbres. Antes bien, seguía en su alegre vida de jaranas y francachelas. De esa vida bestial no estaba ahito, o sea, no se hartaba. Como Longinos Peñuelas era rico y no ignoraba qué dádivas quebrantaban peñas, hacía regalos de precio a dueñas, guardadoras, o sea, las cuidadoras de doncellas, abundantes dádivas a criados para que a la hora oportuna le abriesen la puerta, ya con las bisagras silenciosas a fuerza de cebo o aceite que les quitara todo rumor, o bien para que esos servidores bien pagados lo ocultaran si era preciso y no lo dieran a ver de los ojos de nadie. Con su dinero a quienes les echaba el ojo encima, enviábales todo género de regalos, pues sabía bien por larga experiencia que las dádivas ostentosas o superfluas han sido siempre medio seguro para ganar la voluntad femenina. Agregadas a estos, iban rendidas epístolas, o sea, cartas, con derretido amor. Era verboso. Y si les hablaba, sus palabras hallábanse preñadas de dulzura y agrado, porque su boca se transformaba en dulcísimo panal de miel. Trastornábalas con razones sutiles, y así, con modos halagueños, con engañosas caricias, con apariencias falsas, se hacía piélago de sus amantes. Lo que tan ardientemente deseaba no era ni con mucho amor puro, que le hubiese cautivado el alma y le ocupase deliciosamente todas las potencias, sino solo capricho pasajero, porque apenas satisfecho ese deseo, se afanaba en satisfacer otros antojos ni legal ni moralmente permitidos, que le llenaban sus días de ansiedad.
Después, por corto tiempo, le daba rienda al gozo para tornar a consumirse con la furia de otro nuevo amor. Enseguida fijaba los ojos en distinta mujer, poníale cerco y rendía esa plaza, o sea, las convencía. Y a poco venían la tibieza, la indiferencia, el inevitable desdén, luego el alejamiento y por fin el olvido. Y así su deseo iba con ímpetu buscando, sin hallar último en sus apetencias. Lo que hoy ansiaba desbocadamente, mañana, ya probado, lo desechaba con asco y lo ponía lejos de sí. Esta transmutación era constante. Así vivía Longinos Peñuelas, la lujuria por guía y señora, constantemente arreciando en sus vicios y en sus maldades. Los hierros suyos no eran un cabello. Con estos frecuentes amores ilícitos que se dicen casamientos detrás de la iglesia, casamientos, vinieron a la vida varios hijos suyos, bastardos, frutos de la maldición, de los que Longinos no se ocupó jamás. Vivieran o murieran esas criaturas, le daba igual. No les hacía maldito el caso, como si no fueran suyos, carne de su carne. Él se decía, ¿qué te va a ti que sean así o qué? Con esta idea ponía en perpetuo silencio su memoria. No los volvía a traer a su recuerdo como si no fuese él quien los llamó al mundo. Y las madres ni siquiera le volvían a pasar por el pensamiento. ¡Ay, qué horror! Los dares y tomares que tuvo con ellas los sepultó en el olvido. De estas pobres seducidas al verse sin honra y con desamores, una se quitó la vida con sus manos bebiendo un brebaje cuyo veneno se le extendió pronto por todo el cuerpo y la hizo ir al otro mundo. Otra se rajó las venas del brazo y se mató. A otra, el marido, médico de su honra, le acabó la vida con 2 fieras puñaladas. Unas salieron de la ciudad para esconderse siempre en no sé qué rincones su vergüenza. Unas doncellas que estaban presas de sus amores, al persuadirse de lo que él quería, menoscabar la flor de su virginidad, antes de perder esta pureza se fueron a refugiar a la quietud imponderable del claustro del convento, cuya paz balsámica, sedante, aquieta suavemente pasiones y dolores y libra de las pérfidas acechanzas del mundo. ¿Y para qué seguir contando en lo que pararon otras tristes desdichadas que en mala hora pusieron en Longinos Peñuelas los pensamientos y confiaron en sus promesas, siempre vanas, pues en su vida les salió jamás una verdad del cuerpo? Juzgaba su corazón una cosa y decía la contraria. Era ajeno a toda credibilidad, pero con 1000 sutiles artimañas engatusaba a las incautas y les hacía ver de una blancura lilial, o sea, de lirios, lo que era manifiestamente negro como un caracol. Qué mala onda, Dios nos libre de esos Peñuelas. En la calle del Puente del Cuervo, en una casilla de por ahí, tenía Longinos Peñuela escondido a una mozuela que huyó con él de su honrada casa paterna. Día con día, mientras que le durase el gusto, iba a solazarse con ella, encendiéndole más el amor. Pasaba por la calleja de las golosas cuando iba a verla. Así, cuando ya por filo era la mitad de la noche y la dejaba al buen cuidado de una maldecida vieja con ribetes de bruja y muy hábil en tercerías. Longinos vivía en ancha mansión en la calle de Zapateros, calle de las principales de la ciudad. En la sobredicha de las golosas había una casa de un solo piso, con puerta clavadiza y 2 balconcillos bajo su tosca barandilla de fierro y fachada sencillísima, sin requilorios arquitectónicos. Nada más ostentaba 3 necesarias y robustas gárgolas de piedra debajo de la cornisa para que lanzaran el agua de los copiosos aguaceros que envolvían a la ciudad. En uno de esos balconcillos veía siempre Longinos acodada a una damisela vestida de blanco
que soñadoramente contemplaba las estrellas. No fijábase nunca Longinos en la presencia de la dama que noche a noche balconeaba, por más que al pasar él fingía repentino acceso de tos o poníase a tararear la camorria de alguna cancioncilla salpicada de las que decían las cómicas en el Coliseo. No menos reparaba en las miradas flecheras con que insistencia le asestaba, ni tampoco en el ruido con que desplegaba el abanico. Y así, noches y más noches, sin verla pasaba de largo, sumido en sus pensamientos u oyendo apetecibles consejos que le daba el diablo. Ya empezó a aburrirse, cosa nada insólita, de aquella moza guardada por la sinvergonzona covejera. Ya enojábase y le daba tedio, sentíase enfadado y displicente. Pensaba en buscarse un nuevo entretenimiento, pues ya con aquel le acometía carcoma infernal porque era manjar que ya lo tenía empalagado. Una de tantas veces dejó caer la damisela el leve pañizuelo de encaje, al tiempo que frente a ella pasaba Longinos, y a la vez dio un gritillo como de admiración porque se le hubiese escapado de las manos la delicada prenda. Se inclinó Longinos muy galán a recogerla, y al entregársela vio muy admirado que la doncella era de gran hermosura, pues la luna, que la había preciosa esa noche, seguramente era de octubre, le daba de lleno en el rostro, descubriendo su delicada belleza, llena de dulce idealidad. Es un don Giovanni. Sintió Longinos que el corazón le daba un vuelco de gozo por ese lindo hallazgo con el que iba a reemplazar al amor que ya le hostigaba. Conversaron de mil cosas baladíes, pero agradables entre ambos. Después de un gran rato de plática, ella cerró el abanico con el que se daba aire muy deprisa. ¿Se acuerdan del lenguaje del abanico? ¿Qué significaba abanicarse deprisa? Y dio Longinos suave golpecillo en el hombro y le dijo con gran dulzura en la voz que ya se marchara para verse de nuevo en la noche del día siguiente, pues le confesaba que recreábase con su persona. Claro está que acudió Longinos a la anhelada cita amorosa. Gozaba con su fácil plática de cosas agradables. Como prolegómeno de sus malas intenciones, o sea, como un prólogo, le cogió una mano de extremada lisura, como de raso o pétalo en flor. A la noche siguiente quiso adelantar más sus libertinos propósitos, pues pretendió besarla, pero al intentarlo interpuso ella muy a tiempo el nacarado abanico y tintineó una fina y armoniosa risa, como si fuese agitada campanita de cristal que rieleara en el aire. Así varias veces el tornasolado Ventalle interceptó sus ansiosos deseos de bellaco. Una ocasión quiso interprender el anhelado beso y arrebató súbitamente el abanico interruptor, pero ella a la vez tiró de él y se partió en dos mitades, de las cuales una quedó en manos de la dama y la otra en las del depravado galán. Resonó la frescura de su risa musical. Longino se empinó en la punta de los pies lo más que pudo y rápido le echó un brazo a la damisela tras el cuello y le bajó la cabeza hasta juntar su boca con la suya. Los alientos de ambos se entremezclaron. A la noche siguiente, cogió ya de manera espontánea las dulces y delicadas flores de su boca. Estaba Longinos contentísimo por lo bien encaminado que estaba su pérfido negocio. Con diestro salto brincó sobre el barandal para allá en el balconcillo meterse a la habitación y hacer luego de las suyas. Pero la dama, con más agilidad que la de él, entró rápidamente en la estancia, cerró con prontitud la puerta y le echó el cerrojón. Por más que Longinos la empujaba, no la pudo abrir.
traspasó las regias hojas de una risa caudalosa, muy trinada y gorjeada. Vino la otra noche que con ansia febril aguardaba Longinos que llegase. Salió la damisela al balcón y le dijo con voz apresurada y queda: «Hoy no hablaremos. Mi padre está aquí y me mataría si me viese contigo. Se irá mañana temprano a sus negocios. Viene a eso de las 12, antes de que él vuelva, y me llevarás a donde quieras, junto con el niño, porque tengo un niño. Vete ya». Cerró la puerta y Longino se quedó perplejo en la calle solitaria, silenciosa, toda azulada de luna y llena del coloquio melódico que tenía trabado una campanita de San Sebastián con otra leve y musical del convento del Carmen. Al otro día, mucho antes de la hora, ya andaba Longinos Peñuelas rondando la casa que permanecía cerrada. No se abrían ni puertas ni balcones. Entonces vio que las maderas estaban carcomidas, alabeadas, y el portón viejísimo, lleno de hendiduras, y que la fachada, por las incurias del tiempo, junto con el descuido, se encontraba toda descascarillada y llena de los manchones negros que le pusieron las lluvias durante años y años, sin haber tenido el menor reparo desde que fue labrada. ¿Por qué le pareció a Longinos que tenía esa casa como un aire de misterio en paz? En la paz de la calleja desierta en la que cayeron lentas, sonoras y graves las 12 campanadas de la hora meridiana. Había un gran silencio en esa casa cerrada. Quiso atisbar por el ojo de la cerradura y no lo pudo conseguir, pues estaba llena de telarañas entupidas de polvo que no dejabanle penetrar la mirada indagadora. ¡Hola, Juaniturria! Lo vieron hacer esto 2 viejecillas tremulentas y enlutadas, que venían pasito a pasito de un trisagio de la iglesia del Carmen. ¿Qué es lo que busca, señor? No se afane usted en llamar a esa puerta, que la casa está deshabitada desde hace muchos años. Sí, muchísimos, caballero. Lo menos hace 10 que no se abren esa puerta y esos balcones. ¿Deshabitada? No, señoras mías. Varias noches tengo de hablar por este mismo balcón con una dama, por más señas hermosa. ¿Qué está usted diciendo ahí? Figuraciones, puras figuraciones suyas, señor. Serían en otra casa sus pláticas. En esta no. Imposible. Si lo sabremos nosotras, señor. Si lo sabrá todo el barrio. Pregunte usted a cualquiera de aquí y verá que no le decimos mentira ni mi hermana ni yo. Nunca las decimos. Jesús nos valga. No queremos caer en pecado. La habitó en algún tiempo inmemorial un don Hermenegildo Acerreca y su hija, que ignoramos siempre cómo se llamaba. Y si yo lo supe alguna vez, lo he olvidado ahora. Espere, creo que es Rosaura, era su nombre. No Rosaura, sino... Fue una historia muy sonada en esta calle. Cuenta, Simonita, lo que tengas en la memoria. Ah, sí, Poncianita. Lo diré para que sepa el caballero que no hay gente allí alguna dentro. Vino a vivir aquí el dicho don Hermenegildo Alcérreca, señor muy grave y muy hosco. Contaban que era muy heredado y de gran renta.
En lo sombrío que era veíasele las claras que el mal genio vino con una doncella que andaba por los 20 años de su edad. Entró en la casa la muchacha y no volvió a salir. Sí salía, acuérdate, Simonita, digo, que la vimos varias ocasiones en misa, muy enrebozada y con pelos muy, muy tupidos. Ay, es cierto, Poncianita, es cierto, muy verdad. Pero la vimos en las misas de alba, no en las que se dicen durante la mañana. No hablaba nunca con nadie. Qué vida más misteriosa la de esas gentes. Y ni siquiera criada tenían para sonsacarle algunas cosillas y saber. Ay, pero no cosillas, sino cosas. Se divulgaron por un tendero de ultramarinos que tenía comercio abierto en la calle de las Rejas de la Concepción. En las Rejas de la Concepción, Simonita. Ah, sí, sí, en las Rejas de la Concepción, Poncianita, sí. ¡Oh, qué memoria esta! Vino este comerciante a tratar algo de sus tráfagos con uno de esta calle. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Simonita? Ah, te voy a acordarme, Poncianita, pero sí recuerdo que era un gordo repolludo. Ay, que esto, ¿cómo que repolludo? Arrebolado y bigotón de ojos lánguidos. ¡Ay, qué ojos! De gachupín. Verde, señor, y con unas pestañas. Pero di, Poncianita, lo que se refirió ese hombre. ¡Ay, qué historia! Pues bien, ese tendero de allá le dijo al tendero de acá, al ver ese señor tan hosco atravesar la calle, le dijo que se llamaba, como ya le he dicho, don Hermenegildo Arcérreca, y que la doncella con la que vivía era su hija, que a esta le mancilló la honra un mal hombre llamado Marcelino o Delfino o Secundino. Dino era. Sí, estoy segura, algo de Dino. Segurísima el final de su nombre, pero no me acuerdo a derechas cómo comenzaba. ¿Para qué lo buscas, Poncianita, en tu memoria? Era un indino, sí, por lo que hizo el maldecido. Va a arder, pues bien que lo merece, en malos infiernos. Claro está que los diablos le van a dar estupendos tizonazos. El señor Alcérreca se vino a vivir a este barrio distante, contrario al suyo, para que nadie lo conociera aquí y supiese de su vergüenza. De pronto ya nadie más vio aquel mal encarado señor. La casa quedó sola y no volvióse a abrir. Los vecinos de entre ambos lados contaron luego que se oían gritos largos, desgarradores, de angustia desesperada. Al oírlos se santiguaban como buenos cristianos, pues creían que eran ánimas en pena las que daban aquellos terribles clamores. Debido a esos fantasmas, yo creo que el señor Alcérreca y la hija dejaron la casa. Pero cuentan que ya no se han vuelto a oír esos tristes gemidos. Gentes de otro mundo, sin duda, perseguían a ese arrufado señor y a su pobre hija y deshonrada. Eso es todo lo que sabemos y ya nos vamos, señor, que es hora de ponernos a la mesa. Adiós.
mí ya se me hace dilación estar en ella. Y perdone el caballero que se lo diga, pero tenemos una espesa sopa de tortilla mezclada con queso del que hace hebras, unas chalupitas de pollo con su chorizo y su aguacate, una magnífica cazuela de chanfaina y unos frijoles muy refritos con dorados totopos y de postre torrejas con miel de moscabado. Y acuérdate, hermana, no te olvides de la ensaladita de lechuga con sus rodajas de jitomate y cebolla muy bien oleada. Ah, sí, y con espolvoreo de pimienta. Simonita, si el caballero desea probar esas pobrezas, venga con nosotras. Ande, que honrará la humildad de nuestra mesa. Pero si no quiere cosa de comer, venga a echarse al cuerpo el consuelo de 2 dedillos de anisete para reforzar un poco los espíritus vitales. Lo tenemos bueno. Vámonos, Poncianita. Sí, vámonos, hermana. Que pase buen día, señor. Adiós, señor. Ah, señor, somos sus servidoras para lo que quiera mandarnos su merced. Yo soy Simona Arismendi. Y yo, Ponciana, del propio apelativo, somos hermanas, señor. Longinos no contestó palabra. Estaba anonadado con lo que dijeron las parlanchinas viejecillas. Empezó a remover y a refrescar la memoria. Ese Marcelino, Delfino o Secundino no era otro sino él, Longinos. Longinos Peñuelas, quien hizo perder la virginidad a Rosaura Alcérreca, quien vivía con su fiero padre allá por la Alameda, en la calle de las Rejas de la Concepción. No sabía ni qué hacer ni qué pensar el disoluto señor. O sea que... ¡Ah! ¡Aten cabos, amigos, aten cabos! Bajó una idea al cerebro conturbado de Longinos Peñuelas. En calles inmediatas buscó y halló pronto a un herrero que rompiera la orinecida chapa de la casa en que le aseguraron las parladoras vejezuelas que no habitaba nadie, y en la que él, sin embargo, confería noche a noche con una hermosa dama. No sabía qué extraño impulso lo empujaba a entrar en esa casa muda, que percibía estaba llena de cosas inexplicables e incomprensibles. Los golpes que en la puerta daba el dicho herrero trajeron la curiosidad de varias gentes y entre otras a las 2 ancianillas enlutadas, picuadas y temblonas, que dejaron en su mesa vaporeando alguna de aquellas ricas suculencias que mentaron para ir a reconocer lo que era aquel ruido, enterarse y tomar lenguas. Entraron muchas personas tras Longinos en esa casa vieja, que se envolvía en un silencio visible, casi palpable. El patio era un herbazal alto y tupido. La sala a la cual correspondía el balcón por el que hablaba con aquella reidora moza ya tenía parte del techo desfondado, y en lo que quedaba de él había rendijas y agujeros por los que también se divisaba el cielo y entraban los pájaros y las aguas de las lluvias. Estas socavaron un buen trozo del muro en el que estaba un tapiz de gran caída, cuyo lado superior colgaba en guiñapos podridos. Gran parte del piso, ensolado en madera, hallábase hundido y sin brava. Y si en algunos lugares de él hubo alfombras,
No se veían estas por la gruesa capa de tierra que las cubría. Como cayeron vigas sobre sillones y otros muebles, no había uno cabal, sino todos ellos de tan deshechos eran inservibles, buenos solo para la lumbre o el basurero. Un candil de cristal pendía de una viga ya pandeada, próxima a partirse. Había un gran espejo quebrado por 1000 partes por piedras que le cayeron encima, y en el testero sí estaba intacto, sin ninguna lesión o deterioro, el retrato de un grave señor, ceñudo, que con mirada torva veía al través del tul gris de polvo que lo cubría. Aquel lamentable y sucio acabamiento en el que todo llegó a lo último. ¿Seguía a esta otra habitación? Bien cerrada con llave, o sea, seguía a esta otra habitación, bien cerrada con llave. Rompieron también la enrumbosa chapa y salió un aire pesado, lleno de pestilente podredura. Allí no había mueble alguno, estaba vacía de toda alhaja y encontrábase completamente a oscuras. Era un golfo de sombra. La ventana que la esclarecía estaba con unos maderos clavados en sus hojas para que no entrase luz, con la que penetró abundante por la puerta que acababan de abrir. Se vio que en medio del cuarto estaban tirados 2 esqueletos. Uno de ellos era pequeño, de niño, y el otro de persona de plenitud de la edad. Tenía este al alcance de los blancos huesos de la mano un pedazo de abanico con tornasoladas varillas de nácar. Todos los circunstantes estaban con un pasmo tembloroso y sudaban frío. La admiración enmudeció las lenguas. Las 2 viejas chismorreras empezaron a cotorrear, barruntando sospechas. Sus palabras caían graves en aquel hosco silencio cargado de zozobra. Al saber don Hermenegildo, qué duda cabe de que de su hija iba a salir al mundo un fruto del pecado, ya para nacer la criatura, la dejó encerrada en esta habitación a oscuras, sin que entrara en ella un rayo de claridad. Los desolados gritos que oían los vecinos eran de la desdichada doncella. Creían que eran gritos extramundanales, ánimas en pena que poblaban esta ruinosa casa. Oye tú, Poncianita, doncella has dicho, si iba a tener un hijo, ¿cómo es eso, mujer? ¿Qué doncella ni qué doncella? Bueno, Simonita, no diré doncella, sino la infeliz joven que pedía misericordia, anhelante auxilio. El hambre la fue apagando poco a poco la voz, y solo creo que le dejó lágrimas para llorar angustiosamente por su hijo, desdichada criatura sin culpa, que gemía y gemía sin tener ella cosa con que acallarlo. Oír aquel llanto era el mayor dolor de la madre, llena de pavor desesperado. El vengativo y rabioso padre sacó de aquí todos los muebles, dejó vacía la habitación para aumentarle a la hija la desolación. Y más aún, clausuró, mira hermana, y miren todos ustedes, con fuertes travesaños las hojas de esa ventana, a fin de que no entrase gota de luz y permaneciera en la honda tiniebla, para que cuando llegara la hora terrible del parto, ocurriese en la oscuridad y luego
entre esa tiniebla, muriera lentamente sin conocer al Hijo. Este sería su dolor mayor, el que más atravesado iba a tener en las entrañas. Pero si el Padre, ese imperdonable e inmisericordia de don Hermenegildo, dejó esta habitación espesamente entenebrecida y sin ningún mueble, ¿de dónde sacó la desdichada Rosaura, o como se llamaba, este pedazo de abanico? Y también, si de los vestidos desaparecidos con la podredumbre del cuerpo, no quedan de ellos más que unas cuantas hilarachas sucias. ¿Por qué? Digo yo, ese trozo de abanico aún conserva el país intacto, o sea, la tela intacto, brillante, que este papel pintado, que es más endeble desde luego que las telas y está aún como si tal cosa tendido sobre el varillaje. Y sí que es lindo, Poncianita. El abanico ese es de estimación. Lo digo por el trozo que de él queda de concha nácar chapado en oro. Miren con la luz que le da cómo corren por él vivos tornasoles. Parece que se desquita de los que no dio en la impenetrable lobreguez en que estaba sumido. ¿Por qué tendrá el esqueleto ese abanico, Simonita? No hallo adecuada explicación. Longinos Peñuelas permanecía quieto, paralizado, con el alma caída, desmayada a ese. Faltábale la respiración. Creía que en aquella estancia flotaban como seres incorpóreos gritos siniestros y sollozos. Aquello que oía decir y que completaba la visión de los amarillos esqueletos era como esas cosas que solo andan en las angustiosas ansias de las pesadillas. Llegó un fraile carmelitano y se puso a rezar unas oraciones latinas y rociaba con agua bendita aquellos amarillos restos humanos y después los entregaron al sepulcro que abrieron en sagrado terreno en el atrio de la iglesia del Carmen, para que en él esperaran la hora de la resurrección de la carne en la que cree nuestra fe. Mientras que les daban tierra los mondos y amarillos despojos, ¿qué fue lo que le aconteció a Longinos? Se le llenaron los ojos de llanto y se le demudó la cara. Sentía dentro de sí una cosa extraña, así como arrepentimiento, así como ternura, así como ansias de pedir perdón y de llorar. Entró en la iglesia fragante de incienso y de rosas y se dejó caer de rodillas en el comulgatorio. Cubrióse la cara con entrambas manos y apoyando la cabeza en la barandilla, se puso a dar grandes sollozos. Bramaba con el gemido de su corazón. No parecía poner fin ni tasa a sus lágrimas. Rendíase a los excesos del dolor. Eso y más te mereces, desgraciado Peñuelas. Por fin salió a la calle e iba todo turbado, con pasos inconscientes. Estaba maganto y consumido. Se le revolvían en su interior mil cosas amargas y lejanas, más distantes aún en su espíritu que en el tiempo, y que eran las que lo ponían pensativo y macilento. Se hallaba fuera de sí Longinos Peñuelas. Caminaba como a ciegas, porque formidable escuadrón de congojas acometían su corazón. Pasaba ante sus ojos veloz, pero claramente, su vida torpe, en la que no tenían número sus demandas y antojos. Como sonámbulo se dirigía a su casa, paso a paso, calle del reloj, pero de pronto se encontró
faz a faz, o sea, cara a cara, con un hombre encrespado de furor, quien le puso violentamente la mano en el pecho para detenerlo en su camino. Y el cuitado burlador oyó su voz como si viniera esta apagada por una gran distancia. Te buscaba con empeño, Longinos Peñuelas. Ayer llegué de Querétaro y me enteré con sentimiento rabioso que sedujiste a mi hermana María Fernanda y la que la tenías bien escondida en una casilla de por el Carmen y al cuidado de una marrullera celestina. Esta ya está en la cárcel por infame y sonsacadora, y tú, por vil, te hallarás pronto en el infierno. Supe también que ya habías abandonado a María Fernanda. La disfrutaste a tus anchas y la dejaste como a tantísimas otras. Te has engañado, poniéndoles 1000 redes para que cayeran. Las engañabas con dones, las inducías con promesas, las embaucabas vilmente y quedaban como encantadas con tu reclamo. Dábales a beber ponzoña en un vaso dorado. Ya sé que tienes a la que ahora andas seduciendo en la calle de las golosas, a quien has empezado a picar y solicitar con tus amores desastrados, que ahora mismo van a tener fin y para siempre. Y diciendo y haciendo levantó la mano armada con un puñal y hasta 4 veces seguidas se lo hundió rápidamente en el pecho, cortándole el frágil hilo de la vida y con otra puñalada en el cuello acabó de darle muerte. Corrió la sangre como río por el suelo. Se oyó por ahí cerca la ruidosa estridencia de una carcajada y a la vez se infeccionó el aire con un pestecillo sutil, así como de azufre. Bye, nos vemos. ¡Qué fuerte, amigos! ¡Quiero llorar! ¡Pobrecita! Imagínate estar en la oscuridad y ni siquiera poder conocer a tu hijo. Y aquí ya están todos llorando. Mirisol, saludos, Cuculcanice, muy fuerte relato. Paloma Sandy, terrible. Huitzilín, qué tristeza. Saludos a Michelada, hola. Paloma Sandy, oh my God, esa descripción del retrato me recordó al retrato de Dorian Gray, sí, más con las cosas nefastas que hacía, ¿no? Ese Gerardo Ríos está de perverso con las hermanas. ¡Qué fuerte! Abanico de concha, nácar y oro, sí que estaba hermoso, sí. Pero pues ahí en la oscuridad. Mendigo del papá, ¿sí? ¿Quién sería más perverso? ¿El don Juan que embarazó a Rosaura? ¿O el papá que le dio tan terrible castigo por dar un mal paso, no? Oficialmente Colibrí, sí, qué dolor tan terrible, quiero llorar. Con frijol. Pues Navarro, yo quiero conocer a las viejitas, lo que contarán. Paloma Sandy, toda oídos. Muchas gracias, Paloma Sandy. Oficialmente Colibrí, en el panteón del atrio de la iglesia del Carmen descansan los restos de esa chica y la bebé. Oye, sí es cierto. Paloma Sandy, le llegó el brazo de la Justice. Oficialmente Colibrí, se le apareció el chamuco por mala onda. O le mandó al hermano de la que estaban, que tenía ahí, que se la había robado, se paga.
Pichilín, estuvo muy fuerte, muy triste. ¿Cómo se supone castigaban a las princesas encerradas en las torres? Sí, sí es cierto. Paloma Sandy, estupendo relato con un final justo. Bueno, y tú, Rea, creo que el verdadero culpable es el padre, ya que como dices, pudo llevar a un convento a la damita, y sin embargo fue tan cruel que la encerró y se marchó. Sí, sí, la verdad creo que el papá estaba bastante enfermo, era como un psicótico ahí. Miguel Alcázar, Rosaura sin comer y las viejitas comiendo prójimo. Excelente comentario. Mirisol dice, Longines, mala entraña. Así es, Mirisol. Michilín dice, todos estamos acongojados por este suceso. Sí, qué fuerte. Ay, nanita, hasta Cuculcán se asombró. Paloma Sandy, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Un Don Juan malvado, dice oficialmente Colibrí. Muerte, ya me dio hambre, dice Cuculcán. Mirisol Chin, así le fue. A Navarro le leyeron la cartilla, exacto. Oficialmente Colibrí, ¡sas, híjole, se lo ajusticiaron! Si hubiera vivido en estas épocas y no en la época virreinal, seguramente tendría Tinder, Facebook Parejas, y todas estas aplicaciones acá. Para ligar, y a todas les daría, me gusta, me gusta, me gusta. Ay, conmigo, señor. Ya se le antojó a todo mundo los frijoles con totopas. No antojes. Cuculca, qué rico. Huitzilín dice chalupita de pollo con chorizo y aguacate. También me echó el anís. Según era de miedo, ya estamos acá, ¿no? Ay, nanitas. Norberto Mendoza con la botella de bucañas. Al rato le va a dar calor al sacio. Es que esto de hacer voces de viejita.